Hola amigos, buenas tardes. Desde el estudio de radio de Naciones Unidas en Ginebra les transmite Juan Gasparini gracias a François Subiguer en los controles. Comienza el periodo 2022 de las reuniones de derechos humanos aquí en la ONU. Es el Consejo de Derechos Humanos compuesto por 47 estados que se van rotando todos los años y que buscan soluciones a todos los problemas de derechos humanos en el mundo. De esos 47 estados, hay una repartición proporcional por región del planeta y hay 8 estados que son de América Latina y el Caribe. Este año, esos 8 estados son Argentina, Bolivia, Brasil, Venezuela, México, Honduras, Cuba y Paraguay. Las reuniones van a durar 5 semanas, comienzan el 28 de febrero y terminarán el 1 de abril. En vez de 4 semanas, como estaba previsto, serán 5 semanas por la acumulación, por la gran cantidad de problemas que hay que resolver. La región de América Latina y el Caribe está fragilizada, a mi entender. Primero, porque para tomar decisiones hay países que tienen situaciones complejas, sobre todo que hay recientes elecciones en algunos. En otros hay elecciones en mayo en Colombia, en octubre en Brasil, y hay situaciones de otros países que están incipientes porque, por ejemplo, Honduras y Paraguay entran este año en el Consejo de Derechos Humanos. No se sabe qué comportamiento van a tener. Honduras viene de celebrar también elecciones generales. Por tanto, el rol de América Latina no tendrá quizá en esta ocasión un impacto muy fuerte, pese a que resolver 2 problemas estrictamente vinculados a América Latina. Por un lado, se tiene que decidir a partir de informes que tiene que presentar la alta comisionada. La alta comisionada va a presentar un informe sobre Nicaragua el día 3 de marzo y evidentemente se puede plantear la posibilidad de una misión de establecimiento de hechos, cuando hay muchas denuncias y hay que ver qué es lo que está pasando en el país, una misión de establecimientos de hechos, pero eso tiene que haber un proyecto de resolución y tiene que tener la mayoría, es decir, que sobre 47 estados tiene que tener como mínimo 24 votos. Existe ya una misión de establecimiento de hechos sobre Venezuela. Esa misión ya ha presentado un primer informe que es sobre la utilización del aparato legal judicial del país para encubrir violaciones de los derechos humanos, y ahora en esta sesión se presenta un segundo informe, esa misión de establecimiento de hechos compuesta por 3 expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos sobre esta vez la utilización de delitos sexuales para reprimir. Esas son cuestiones pendientes y se tendrán que resolver en el correr de esas 5 semanas. ¿Qué otros temas se van a tratar concretamente? Donde los países latinoamericanos van a tener que pronunciarse. Por un lado, están las oficinas que tiene el alto comisionado, en este caso Michelle Bachelet, en distintos países del mundo. Hay 3 países que tienen oficinas de Bachelet en su territorio, que son Colombia, Guatemala y Honduras, y el día 7 de marzo la alta comisionada va a presentar informes de sus oficinas en esos 3 países, y va a haber, siempre que se presentan informes, va a haber lo que se llama un debate interactivo, donde se abre la discusión y todos los países, los que forman parte del Consejo de Derechos Humanos y los que no forman parte, pueden intervenir a nivel de discursos y plantear sus posiciones. Si hay que votar decisiones, ahí solamente votan los 47. Bien. América Latina se caracteriza por participar de una manera o de otra, y sobre todo en alianzas con otros países, porque para potenciar proyectos de resolución hay que buscar el mayor sostén posible. La presentación de 9 resoluciones vinculadas a problemáticas que existen en América Latina y el Caribe. El problema de las desapariciones forzadas, el problema de la corrupción, el problema del derecho a la verdad,
la promoción de la verdad y la justicia y la reparación, y la justicia transicional, que es para los países que salen de experiencias traumáticas de dictadura, se les proponen reglas para poder entrar en una situación de normalidad regida por gobiernos democráticos. Después hay también sobre la orientación sexual, sobre los problemas que tienen los ancianos para vivir, el racismo y las empresas, además de los problemas de empresas y respeto de los derechos humanos. Ahora bien, esto era más que nada orientado sobre América Latina. Hay problemas internacionales, mundiales, que van a ser abordados porque hay un instrumento que tiene el Consejo de Derechos Humanos, que son los relatores especiales. Ustedes saben que cuando hay una problemática que tiene muchos problemas de derechos humanos, el Consejo nombra un relator especial. Y a ese relator especial le da un mandato, y ese mandato dura 3 años, renovable por otros 3. Y en ese mandato, todos los expertos, los relatores especiales, tienen que presentar sobre sus actividades, sobre las visitas a países y sobre las recomendaciones que ellos hacen a países o sobre las respuestas que ellos dan a interpelaciones que le hacen los países, tienen que dar respuestas una vez por año. No lo hacen en esta sesión solamente del mes de marzo y comienzos de abril, son 3 sesiones anuales, las del Consejo de Derechos Humanos, hay otra en junio y después hay otra en septiembre. Bien, va a haber entonces debates con la presentación de los informes de los relatores especiales que tienen que presentar informes en esta sesión que viene ahora, y que son los relatores especiales de los derechos culturales, de la venta de niños, de la deuda externa, de la relación entre la deuda externa y los derechos humanos, la libertad de religión, el derecho a la privacidad, todo el problema que hubo con las escuchas telefónicas. Ustedes se acuerdan que Barack Obama reconoció que los satélites de Estados Unidos escuchaban a los presidentes, concretamente a Angela Merkel, que era la primera ministra de Alemania, y prometió que a esa persona, mientras él fuera presidente, no se la iba a espionar, pero la problemática perdura. Después, eso es derecho a la privacidad. Después tenemos medio ambiente, tortura, defensores de derechos humanos, el derecho a la alimentación, los discapacitados o minusválidos, y después el respeto de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, la violencia contra los niños en general y contra los niños en conflictos armados, el derecho a tener una vivienda digna. Son todos relatores especiales que están organizados en esas 5 semanas, y va a haber debate cada vez que ellos presenten informes. Después hay comisiones investigadoras que están siguiendo situaciones de países con casos de extrema gravedad. Y ahí están Corea del Norte, Sudán del Sur, Siria, Myanmar, Libia, Ucrania, Malí, Camboya, la región del Kasaí en el Congo, y en una fórmula particular, que es la misión de establecimiento de hechos, hay un informe, como ya he dicho antes, sobre Venezuela, en este caso sobre el capítulo de los delitos sexuales. Para entender el funcionamiento de la ONU, todos ustedes saben que a nivel de septiembre de todos los años se abre la Asamblea General, que es el Parlamento de la ONU, donde están representados los 193 estados, y a esa inauguración de la Asamblea General, su sesión anual, van normalmente los presidentes. A la primera sesión del Consejo de Derechos Humanos normalmente vienen o los ministros de Relaciones Exteriores o los ministros de Derechos Humanos. Y bien, hay los primeros 3 días de esta reunión del Consejo, 110 representantes, lo que se llama altos dignatarios de distintos países, que tendrán derecho a hablar para exponer sus políticas de respeto de los derechos humanos durante 7 minutos. Existe por último los informes que tiene que haber sobre otros puntos que en este momento están mereciendo el gran interés internacional, como es el caso de Ucrania.
va a haber informes de Ucrania, va a haber informes de la situación en Libia, como ya dije, en Camboya y en Malí. Y finalmente, tenemos que ver si el Consejo de Derechos Humanos va a volver a la normalidad. Las medidas anunciadas hoy en la reunión preparatoria para anunciar todas las medidas para poner en marcha el Consejo el día 28 de febrero es que se van a mantener las medidas. Es decir, hay una prioridad de las intervenciones por Zoom. Por supuesto que se mantiene la misma regla de que cualquier persona a través de los sistemas de Naciones Unidas puede ver por los sistemas de Zoom, como se llaman webcast, las sesiones son todas abiertas al público. Pero, a diferencia de antes, desde la pandemia, desde marzo del 2020, se suspendió la presencia física, que le daba una animación y una efervescencia a los debates, porque eso se suspendió. Bien, aquí va a ocurrir que Suiza tiene previsto el día 17 de marzo de levantar, por lo menos en su gran mayoría, todas las medidas de restricción. Como Suiza es el país de acogida del Consejo de Derechos Humanos, el Palacio de las Naciones tiene que adaptarse a las medidas que impone el país. Hasta ahora las medidas son de que las reuniones tienen que ser con gente protegida por máscaras, y la cantidad de personas en la sala, y doy dos ejemplos para que tengan idea, se reduce, lo que se llama el aforo, se reducen drásticamente. Una sala de 722 personas solamente hoy puede acoger a 204, y una sala de 320 solamente a 63. Y por último, el Consejo atrajo la atención del público y de todos los países, diciendo que se mantiene la observación estricta de que no haya represalias contra testigos, miembros de la sociedad civil de cada país que van a poder intervenir, porque por Zoom, además de las intervenciones de los países, las ONG, los representantes de la sociedad civil podrán intervenir, siempre con las medidas estas de restricción. No podrán hacerlo en presencia, pero van a poder intervenir. Entonces se mantiene la estricta exigencia de que no haya represalias para las personas que intervienen en los debates de la ONU. Desde Ginebra les informó Juan Gasparini.